Bienvenidos al podcast número 6 de Archivo Oscuro. Antes de comenzar, quiero avisarte de que este podcast va a contener contenido sensible para algunas personas, así que precaución. Y ahora sí, comenzamos. Una víctima elegida al azar y una explicación que parece sacada de una pesadilla. Un supuesto juego de rol convertido en sentencia de muerte. La prensa lo bautizó como el crimen del rol. Y desde ese momento el miedo se extendió como un eco oscuro por todo el país. ¿Fue realmente un juego lo que desencadenó aquella tragedia? Hoy abrimos la puerta a uno de los casos más polémicos y enigmáticos de la crónica negra de España. Una historia donde la realidad superó cualquier ficción. Este es el crimen del rol. Bien, el crimen del rol tiene como protagonista a Carlos Moreno. Carlos Moreno Fernández nació en 1942 y era un ciudadano español que residía y trabajaba en Madrid. Su vida estuvo marcada pues, por el esfuerzo laboral desde muy temprana edad. Pues Carlos trabajó desde los 8 años como aprendiz de relojero y bueno, era un hombre pues hecho a sí mismo, un obrero que conocía bien el valor de ganarse la vida, ganarse un sueldo y tener pues un buen trabajo. Esto último lo valoró mucho más al final de su vida, ya que tuvo pues un largo periodo de desempleo, unos 9 años, pues que no conseguía trabajo, y esto hizo pues que le afectara mucho su salud emocional. Pues se sentía pues que no podía sacar adelante a su familia, pues se sentía un fracasado. Bueno, todas esas sensaciones que se tienen cuando uno no se siente pues realizado. Finalmente, después de esos 9 años de parón, profesionalmente hablando, pues logró establecerse en una empresa de limpieza llamada El Impecable Ibérico. En Madrid, ¿no? Este trabajo pues era en Madrid y comenzó a trabajar ahí. Él trabajaba duro para poder mantener a su esposa y a sus 3 hijos, que se llamaban pues Esperanza, Paloma y Carlos. Su esposa fue una figura clave en su vida, ya que lo apoyó mucho sentimentalmente mientras estaba desempleado y de hecho fue ella quien consiguió colocarlo en esta empresa de limpieza que te he comentado. Aunque el matrimonio era sólido e iba bien, Carlos mantenía una relación extramatrimonial con una viuda llamada Modesta. Según testimonios, la mujer conocía de esta relación y la consentía. Así que, bueno, la mujer era consciente de ello y pues no le importaba, lo permitía. Habitualmente visitaba a Modesta en el barrio de Manoteras, que es donde vivía esta señora, y normalmente iba los viernes por la noche. Y de hecho fue una de esas noches cuando Carlos jamás regresó a casa. Sobre la vida personal de Carlos no hay mucha más información que la que acabo de narrarte, por lo que ahora hablaremos de los otros protagonistas clave de este caso. Primero te hablaré de Javier Rosado Calvo. ¿Quién era este hombre? Pues bueno, Javier nació en 1973 en Madrid, vivía en el distrito de Chamartín, en una zona de clase media trabajadora. Sus padres eran personas trabajadoras que no detectaron nada fuera de lo común en la personalidad de su hijo. Su padre trabajaba en una empresa de suministros industriales y ante ellos, pues Javier era pues el hijo modelo, estudioso, no bebía, no se drogaba, no trasnochaba en exceso, era responsable, bueno, pues todo lo que un padre puede desear prácticamente, ¿no? Un hijo perfecto. Esta doble personalidad, vida, es lo que impactó a su familia más adelante en este caso.
Era un estudiante brillante. En 1994 cursaba tercero de Ciencias Químicas en la Universidad Complutense de Madrid. Su capacidad intelectual era muy superior a la media, lo que alimentaba su complejo de superioridad. Era de carácter frío, narcisista, obsesivo y metódico. Tenía la necesidad compulsiva de registrar todos sus pensamientos. Escribía crónicas detalladas de sus paseos nocturnos, a los que llamaba incursiones. Javier en ocasiones iba a un centro cultural en Madrid, ubicado en el distrito de Chamartín. Allí pues mayormente jugaba juegos de rol y a principios de los años 90 pues conoció a Félix Martínez. Este chico era 4 años más joven que Javier y bueno, se hicieron amigos. Aunque tenían un grupo de amistades un poco más amplia con los que jugaban a juegos de rol, pues Javier y Félix acabaron teniendo una relación pues más cercana, si se puede decir así. No es que fuera como muy de amistad, sino que bueno, Javier manipulaba a Félix porque tenía una personalidad pues dominante, era mayor que él y Félix era un chico solitario, sin apenas amigos, buscaba encajar en algún sitio y bueno, se dejaba pues convencer y manipular pues por Javier. Hubo un momento clave que cambiaría el rumbo de la vida de estos dos amigos. Javier tuvo una lesión en la pierna, por lo que hizo pues que tuviera que estar en casa, en reposo, sin poder salir. Al no poder pues salir ni nada, pues Félix, como buen amigo, pues le llevó un juego de rol para que se distrajera pues mientras se estaba recuperando en su casa de esta lesión. Aunque Javier aprendió rápidamente los mecanismos y reglas de los juegos del rol, no se sintió del todo atraído porque decía que los juegos de rol dependían mucho del azar y de los dados, ¿no? Al considerar que él podía diseñar algo mejor y más estratégico, creó su propio juego, llamado Razas. Este juego no nació de una afición, sino de un cóctel de prepotencia intelectual y una necesidad de control absoluto. Para Javier, dejar el éxito que puedes tener en el juego en manos de la suerte le parecía una cosa pues vulgar e indigno de su inteligencia, pues ya te he dicho que él pues era, vamos, narcisista a tope. Quería pues un sistema donde solo la estrategia y la voluntad del máster, que el máster era él mismo, pues decidieran el destino de los personajes. Javier concebía el mundo dividido en 39 razas o arquetipos, basados en su propia visión del bien y del mal, o en personajes literarios de autores como H.P. Lovecraft o Stephen King. Según sus propias declaraciones a psiquiatras, pues el juego era una herramienta para expresar su modo de ver el mundo. Su juego le permitía ejercer un control psicológico total sobre su grupo de amigos. No buscaba diversión, sino fidelidad y sumisión. Usó razas para desinhibir a Félix y convencerle de que la violencia real era simplemente pues, el siguiente nivel lógico de la partida dentro de este juego. Algunas crónicas sugieren que Javier, al no tener problemas reales en su vida acomodada y su vida normal, pues buscó en el asesinato un aliciente para hacer realidad su ficción. Javier llegó a escribir 1000 páginas de reglas para razas. En este sistema, cada categoría de persona pues tenía un valor. Pues, por ejemplo, la raza 37 correspondía a los psicólogos, la 25 a las mujeres, la 22 al hombre común. Y el objetivo final era la dominación total. O sea, solo podía quedar una raza dominante. Y la eliminación pues, de las demás, que él consideraba pues, inferiores hasta que, bueno, pues solo quedase la raza más fuerte.
Javier llevaba meses desarrollando su juego de rol cuando comenzó a manipular psicológicamente a Félix. Javier sabía que él pues tenía mucha influencia sobre Félix y se aprovechó de ello. Javier convenció a Félix de que los juegos de rol comerciales eran mediocres e introdujo la idea del asesinato no como un crimen, sino pues como una prueba de superioridad dentro del propio sistema de reglas que tenía este juego. Javier estaba impaciente por pasar a la acción con su juego, quería hacerlo realidad. Y esa realidad pues no tardó mucho más en llegar. La tarde del 30 de abril de 1994, Javier y Félix se reunieron en casa de este último para diseñar los detalles de la partida. Al hacerse de noche, salieron a jugar la partida de rol que habían estado planificando durante la tarde. Inicialmente, el plan era buscar una mujer, pero tras varios intentos fallidos, faltas de oportunidades, pues decidieron atacar a la primera persona solitaria que cumpliera con ciertos criterios de vulnerabilidad. Alrededor de las 4:30 de la madrugada, vieron a un hombre solitario. Estaba en la parada de un autobús, situada a la altura del número 26 de la calle Bacares. Este hombre solitario era Carlos Moreno. Como te he comentado anteriormente, pues Carlos Moreno pues visitaba a su amante, por llamarla de alguna forma, a su amiga. La visitaba pues los viernes, pues esa noche venía de visitar a su amiga y estaba esperando el autobús para volver de regreso a su casa. Javier y Félix se acercaron a Carlos con la excusa pues de pedirle dinero. Esto solo fue una maniobra para rodearle y sacar sus armas blancas, que consistían en un cuchillo de cocina y una navaja. Estos comenzaron a agredirle con estas armas blancas, tú ya me entiendes, sistemáticamente. Un total de 16, hay otras fuentes que dicen 19, pero bueno, entre 16 y 19 veces en diversas partes de su cuerpo. Carlos luchó por su vida, con tal fuerza que llegó a morder el dedo de Javier, quedando un trozo del guante de látex que Javier llevaba puesto en las manos, pues quedó en la boca de Carlos. Pero aunque intentó con todas sus fuerzas defenderse, acabó perdiendo la vida. Fue un ataque cruel y con ensañamiento. No me voy a explayar en los detalles forenses porque son bastante explícitos y no quiero que me censuren el vídeo ni la narración, así que bueno, te diré que fue pues muy cruel y con ensañamiento, porque bueno, la idea de los asesinos no era que muriera rápido, sino con dolor, porque esas eran las reglas del juego. Tras el brutal crimen, Javier y Félix cogieron el cuerpo de Carlos y lo tiraron como por un barranco que había cerca. Lo dejaron allí abandonado. En el mismo lugar donde lo habían matado, no lo llevaron muy lejos, sino un barranco que había allí al lado de la parada del autobús y lo arrojaron ahí. Javier regresó a su casa y escribió 6 páginas los detalles del asesinato en un diario personal, donde dejó frases que se volvieron tristemente famosas, como "es espantoso lo que tarda en morir un idiota". No me extenderé más en las notas del diario de este hombre, por respeto a la víctima, pero lo podéis encontrar por internet si tenéis la curiosidad de saber qué escribió en este diario, pero ya os digo que de muy mal gusto, falta de empatía, falta de humanidad y falta de todo. Fatal. A las pocas horas, el cuerpo de Carlos fue hallado por un conductor de autobús que detuvo el autobús allí para bajarse para fumarse un cigarrillo. Allí encontró el cadáver en el barranco donde los asesinos pues lo habían dejado. Este hombre llamó inmediatamente a la policía y cuando la policía pues llegó, registraron el lugar y el cuerpo del fallecido.
La policía lo pudo identificar ya que Carlos llevaba su documentación encima, o sea, la cartera la llevaba encima. Por lo que la policía quedó un poco desconcertada por la brutalidad del ataque y porque le encontraron la cartera con la documentación y con 60.000 pesetas, que las pesetas era la moneda que había aquí en España antes del euro. Se descartó pues el robo como móvil de este crimen, pues debido a eso, que tenía la cartera y todas sus cosas. Y bueno, aparte también la policía recogió pruebas biológicas, incluyendo pues trozos de el guante de látex de este que Carlos pues le mordió en el dedo a Javier y le arrancó un trozo de guante de látex, pues la policía se lo encontró en la boca. Pero bueno, después de recoger todas estas evidencias, pues no era suficiente como para que la policía pudiera determinar muchas cosas. Los investigadores pues no tenían con quién cotejar las muestras de ADN porque también encontraron pues un poco de piel debajo de las uñas de la víctima e incluso pelos, porque arañó, porque ya te digo que Carlos se defendió a muerte, nunca mejor dicho. Y como no tenían con qué cotejarlo, pues ya que los autores no estaban registrados, no tenían antecedentes penales, pues los agentes empezaron a investigar pues el entorno familiar, laboral y las amistades pues de Carlos. Interrogaron a la familia, a Modesta, a su amante, ya que ella pues bueno venía de su casa esa noche, pues también pues la interrogaron y bueno, la policía intentó buscar algún enemigo, conflicto previo, pero no obtuvieron ningún resultado. Debido a que este asesinato pues, fue un acto por puro azar por parte de dos desconocidos para la víctima, pues la investigación no lograba avanzar y corría el riesgo de ser archivada. Pero, afortunadamente, pronto llegarían las respuestas que la policía tanto necesitaba. A las pocas semanas del asesinato, Félix no pudo soportar la culpa y le confesó a Enrique, otro amigo con el que habían jugado a juegos de rol previamente, lo que él y Javier habían hecho. Al principio Enrique no le creyó del todo, pensando que se trataba pues de una broma, de una macabra fantasía o una exageración o dentro de la atmósfera del juego, no sabía a lo mejor si le estaba como vacilando o contándole algo en plan del juego de rol. No le creyó demasiado, la verdad, no es algo fácil tampoco de creer, ¿no? Entonces, bueno, no le creyó en principio, pero la duda de Enrique desapareció rápido, al poco tiempo, cuando vio un reportaje en el programa de televisión Sucedió en Madrid, donde en estas noticias se daban detalles precisos sobre el hallazgo del cadáver en la calle Bacares que coincidían punto por punto con el relato de Félix. Al darse cuenta de que el crimen era real y que su amigo se lo había contado con detalles exactos, Enrique pues decidió acudir a la policía. Su testimonio fue el que permitió a los investigadores poner nombres y apellidos a los sospechosos y solicitar la orden de registro para la casa de Javier, donde finalmente hallaron el diario incriminatorio y clave como prueba para este caso. Enrique fue descrito pues como un joven normal que, a diferencia de Félix, pues no se dejó arrastrar por la personalidad dominante de Javier. Su intervención pues evitó que el crimen quedara impune y gracias a él pues se pudo cerrar este caso, gracias a su testimonio. Javier y Félix fueron detenidos en junio de 1994 y antes del juicio pues Javier intentó simular una enfermedad mental. Alegó tener personalidad múltiple pues para evitar la cárcel. Pero los peritos determinaron que era un psicópata narcisista plenamente consciente de sus actos. Este caso provocó un pánico moral en toda España contra los juegos de rol, estigmatizados pues a toda una generación de jóvenes, estigmatizando a toda una generación de jóvenes
que compartían este hobby de una manera sana. Una sentencia del Tribunal Supremo aclaró años después que el juego pues no fue la causa, o sea que por jugar a juegos de rol no fue el tema, sino pues una excusa de la mente de un psicópata. El juicio tuvo lugar en el año 1997, se demoró bastante tiempo debido a la complejidad de las circunstancias. Pues se tenía que determinar si Javier estaba loco o simplemente era un psicópata que fingía para escaparse de la sentencia. Y bueno, esto fue un proceso largo porque tuvo que visitar pues, psicólogos, psiquiatras, peritos, bueno. Se alargó el juicio mucho más que nada por esto y bueno, pues pasó numerosos exámenes psicológicos y para decidir si era imputable y ser juzgado como una persona consciente de sus actos. La policía también tuvo que analizar cientos de páginas del diario de Javier y el reglamento de este juego razas que había creado. Como Félix Martínez era menor de edad, tenía 17 años cuando cometió este crimen, y Javier pues era mayor, tenía 20 años, ya era mayor de edad, pues hubo que coordinar también cómo se instruía esta causa para ambos. Los abogados de Javier intentaron presentar numerosos recursos y alegaciones sobre su salud mental para retrasar la vista oral. Durante estos 3 años de espera, ambos permanecieron en prisión preventiva. Finalmente, el juicio se celebró el 18 de febrero de 1997. Javier fue condenado a 42 años y 2 meses de prisión. Félix, al ser menor, fue condenado a 12 años de internamiento. ¿Cuál es la situación actual? Pues bueno, Javier se encuentra en libertad desde el año 2010. Su paradero exacto pues es una incógnita y no ha vuelto a tener problemas conocidos con la justicia. Aprovechó sus años en la cárcel, donde pasó solo 13 años de la condena, para convertirse en uno de los presos más titulados de España. Se licenció en químicas, matemáticas e ingeniería técnica de informática. Ha terminado de pagar la indemnización impuesta a la familia de la víctima mediante el embargo de sus sueldos y ayuda familiar. Por otro lado, Félix recuperó la libertad mucho antes que Rosado, pues cumplió una condena de aproximadamente 4 años debido a su minoría de edad al cometer el crimen y los beneficios de la antigua ley del menor. Instituciones penitenciarias lo han considerado como un ejemplo de reinserción. Poco después de salir, pues decidió abandonar España para alejarse de la presión mediática y se trasladó a vivir a Alemania, concretamente a Berlín. Según diversas fuentes, trabaja en el sector de la informática. Aunque ambos han cumplido sus deudas legales con la sociedad, el caso sigue siendo objeto de estudio de criminología debido a la naturaleza psicópata de Javier y la manipulación que pudo ejercer sobre Félix. Antes de continuar, personalmente me parece que en este caso pues no se hizo mucha justicia porque matar de esta manera tan sádica y cruel a una persona inocente que no tenía nada que ver con ellos ni nada, que solo cumplieran uno 14 años y el otro 4, la verdad es que a mí me parece totalmente fatal. Yo creo que es ahí las cosas, bueno, creo que desde 1997 hasta hoy han cambiado mucho las cosas, pero wow. La familia de Carlos Moreno vivió un proceso de duelo extremadamente doloroso, marcado por la crueldad del crimen y lo que consideraron pues una justicia insuficiente. Como yo he hecho un apunte personal mío, pues las víctimas opinan lo mismo. La viuda y la hija de Carlos quedaron profundamente traumatizadas, no solo por la pérdida de Carlos, sino por tener que escuchar en el juicio los detalles del diario de Rosado, donde éste se mofaba de la víctima llamándolo el idiota. Y describía la agonía que sufrió, pues con placer. Durante años la familia expresó su indignación por la ley del menor,
que permitió a Félix salir de prisión en poco tiempo, y también criticaron los beneficios penitenciales de Javier, pues quien salió en libertad tras cumplir apenas 14 años. Javier terminó de pagar pues la responsabilidad civil, que es el dinero fijado por el juez para la familia, y bueno, tras embargos pues de sus nóminas, contribuciones familiares, y bueno, sin embargo pues para la familia el dinero nunca compensó la frialdad de estos asesinos. Tras el cierre definitivo del caso y la salida de los asesinos de prisión, la familia pues ha optado por el anonimato total. Han evitado participar en documentales o reportajes sensacionalistas para intentar cerrar este capítulo de sus vidas. Por eso no hay mucha información tampoco de Carlos Moreno, porque ha sido un caso que en su momento fue mediático, fue un shock, ¿no? Yo me acuerdo levemente porque, bueno, soy mayor, pero no tanto, entonces me acuerdo un poco levemente de este caso y sé que fue muy mediático, que ya a la gente le daba muchísimo miedo el tema de los juegos de rol. Y bueno, el caso de Carlos Moreno sigue siendo recordado en el barrio de Hortaleza como una tragedia injusta de un hombre trabajador que simplemente estaba esperando un autobús. Con esto cerramos el expediente de Crimen del Rol, un caso que no solo acabó con la vida de un hombre inocente, sino que también dejó una cicatriz profunda en la sociedad española de los años 90, marcando a fuego la desconfianza hacia un ocio juvenil y los juegos del rol. Hoy, décadas después, los protagonistas han rehecho sus vidas en el anonimato, pero el diario de Javier permanece como un recordatorio oscuro de hasta dónde puede llegar la manipulación y la falta de empatía. Me despido recordando que, más allá de los tableros y las ficciones, las consecuencias de nuestros actos siempre son reales y distan muchas veces de ser un simple juego. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que la narración de este caso, te haya gustado. Como siempre digo al final de mis vídeos, si te ha gustado este contenido, regálame un like que me ayuda a crecer. Suscríbete si no estás suscrito y con campanita para no perderte ninguno de nuestros casos. Ya sabes que aquí tenemos casos de true crime, de supervivencia y de paranormal. Y nada, si te ha gustado, pues comparte con tus amigos y nos vemos en el próximo caso. Adiós.